Hola Deises, ¿cómo estás? Vamos a iniciar un nuevo programa de Sin Límites. El día de hoy con el tema de la importancia de ser coherente. Quiero presentarles primero que nada a los coaches que el día de hoy nos van a acompañar y van a estar con nosotros en todo este programa. Les recuerdo a los que vienen por primera vez, al final se abre un espacio para todas las preguntas del tema que vamos a dialogar los coaches y para que ustedes saquen toda la información que tengan, pues, curiosidad. Permítanme presentarle a todos mis compañeros coach que ya están aquí con nosotros. Afortunadamente, el día de hoy contamos con coach nacionales e internacionales. Quiero empezar por primero las damas. Deise Ceras. Eh, ¿Estás ahí, Deise, para poderte ver? Sí, Hola. aquí estamos presentes. Buenas noches. Bueno, Deise es venezolana. Ella es actriz, técnico superior en Administración de Recursos Humanos, tiene un diplomado en docencia universitaria, es experta en nuevas constelaciones familiares, coach ontológico profesional, mentor coach, y tiene profundizaciones en oratoria, inteligencia emocional, mastermind y neurociencias. Gracias por estar con nosotros. A continuación va también un muy querido coach y amigo, Daniel Cano. Él es de Colombia. Qué gusto tenerte aquí, Daniel. Un Hola placer. Lili, gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias. Él es de profesión, es chef técnico profesional en cocina, pero ¿qué creen? Él es el mago Klember. Inició su carrera como mago en el año 2000. Es integrante de la fraternidad de magia Boyans. Espero no equivocarme en la pronunciación. Es creador del espectáculo de magia de crecer, creador del show de mente, lanzamiento del show experimental en el 2012 y participó en el evento de predicción mundial de Rusia 2018. Es coach ontológico profesional, mentor coach, expositor y tiene profundizaciones en oratoria moderna, liderazgo transformacional, coach en PNL, gamificación de orientar y red master y coach expansivo. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ti. Les quiero presentar al otro coach, ya él es mexicano, Armando Mendiola. Él es coach sofrólogo, coach ontológico, coach lúdico vivencial, capacitador, tallerista e instructor, orador conferencista, y tiene profundizaciones en venta y negociación y resolución de conflictos, teología judeocristiana búdica, metodología mindfulness, bioenergía, sanación cuántica aplicada, PNL, hipnosis ericksoniana, liberación y canalización de decodificación emocional, sistémica y transgeneracional, un curso de milagros y constelaciones cuánticas. Armando, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Me tardé un poquito y me equivoqué, pero ya estamos aquí. Y quiero presentarme, yo soy Lilia Mafra Contreras, yo soy mexicana. Bueno, de profesión soy ingeniero químico, pero soy coach ontológico profesional, certificado nacional e internacionalmente. Soy conferencista, mentor coach y coach capacitador en el Centro de Formación de Coaching México. También doy coaching a equipos, el team coaching especializado en adolescentes y jóvenes, con mis profundizaciones en inteligencia emocional, liderazgo transformacional, coaching político, y diplomado en la PNL, diplomado en coaching con PNL, en gestión de emociones, en oratoria y en relaciones humanas. Hoy somos los 4 coaches que vamos a estar con ustedes. Quiero pedirle el favor a Armando que nos haga una pequeña introducción al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la importancia de ser coherente. Él nos va a contar un poquito de historia y despuesito de eso me arranco con toda la información que tenemos desde el coaching y luego para ir empezando a desmenuzar este tema
y pasar un momento muy agradable. Gracias, te escuchamos. Excelente. ¿Me podrías dar capacidad para compartir pantalla, por favor? Sí, permíteme un segundo. Ok. ¿Ahí se puede ver? Ok, Listo, ya. excelente. Déjenme hacer un cambio porque se pasmó. Ok. Me gustaría empezar por compartirles un video que va a ser a manera de introducción. Y entonces el gran cuestionamiento, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién es el que piensa? ¿Cómo piensa? Y me hago preguntas. ¿Por qué hago lo que no me conviene hacer? ¿O por qué no hago lo que sí me conviene hacer? Sé que tengo potencial, pero ¿por qué no lo puedo explotar? Sé que puedo dar más, pero ¿cómo lo hago? ¿Por qué atraigo a personas tóxicas, celosas, posesivas, infieles o adictas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y tratando de entender entonces quién soy, me sigo preguntando, ¿realmente somos un cuerpo químico, eléctrico, mecánico? ¿Qué es lo que somos?
somos cuerpo, mente, espíritu y energía, somos todo eso. Y si yo me pongo a analizar una planta nuclear o la cabina del avión más sofisticado o el centro de cómputo más sofisticado, entonces caemos en la conclusión que estas son réplicas de tu mente, de tu pensamiento, de lo que tú eres. Eso es nada en comparación contra los procesos intelectuales y emocionales que te definen. En una representación de un iceberg, las escuelas dicen que la parte consciente es el 1 o 5% con la cual estoy hablando contigo, con la cual tú te podrías presentar conmigo, me podrías decir quién eres y entender. Pero no puedes responder desde aquí las preguntas, ¿por qué lo que no me conviene lo sigo haciendo? ¿O por qué lo que me conviene hacer no lo hago? Aquí adentro hay una profundidad impresionante de información que no he podido comprender. Mientras esta información oculta para mí que eso va a estar en lealtades familiares, en compromisos, en traumas psicológicos, quisiera irme a una imagen, si recuerdan la película de Hombres de Negro. Hay una parte en la que hay un individuo, si no la viste, permíteme nada más hacerte la referencia, donde descubren que realmente es un robot. Y este robot está dirigido por un humanoide. Este humanoide no conoce la realidad, no conoce el mundo, dirige tu cuerpo y tus acciones por medio de palancas y concibe al mundo, lo puede ver, lo puede entender por medio de imágenes, por medio de pantallas. Pero esto sería una analogía que me parece muy interesante de lo que es tu subconsciente. Lo que tú ves con los ojos del cuerpo no es lo que ves con los ojos de tu inconsciente. Lograr el tema de la coherencia, la congruencia o el equilibrio es primero aceptar de que tenemos un lado oscuro y un lado luminoso. Son parte de uno mismo. Dicen las escuelas que realmente no hay una enfermedad y no hay nada que curar. Lo que tienes que hacer para lograr tu equilibrio es dejar de pensar, bloquearte y limitarte. En realidad la enfermedad podría pensarse que es algo relativo. Y las diferentes escuelas humanas que buscan entender eso, empezamos desde la psicología, la neurociencia, la metafísica, la física cuántica, muchas escuelas que lo que quieren es tratar de este torbellino de emociones, ideas incomprensibles, empezar a desmadejarlo. El tema que nos enfoca a la sesión de hoy es la parte del coaching ontológico. La parte ontológica es esta escuela que nos permite, desde mi muy humilde punto de vista, poder desde la parte consciente empezar a comprender todas nuestras lealtades, ideas y pensamientos. Y para poder entrar a la coherencia ontológica podríamos decir, si coinciden, que es un equilibrio entre lo que yo siento, lo que yo hago y lo que yo pienso. Mi propuesta de esta presentación simplemente es poder abrir el diálogo para que realmente ya vamos a suponer que me pude explicar lo que es la coherencia ontológica. ¿Y ahora qué hago con ello? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es lo que hace un coach ontológico para poderme ayudar o qué es lo que yo puedo hacer para servir? Es mi aportación de arranque y presentación. Muchas gracias, Armando. Si nos ponemos a observar, realmente la coherencia ontológica, como lo dijo Armando, es que lo que digo, pienso, siento y hago, al final de cuentas, sea uno mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cuántas personas van por el mundo diciendo una cosa, pensando otra y haciendo otra cosa? Entonces, yo creo que es muy importante la coherencia. Para nosotros como coach es una base súper importante. Pero me gustaría saber el concepto que Deises y Daniel nos darían de lo que es la coherencia ontológica. ¿Quién quiere participar primero? Bien, Gracias. Armando. Bien. Gracias, Lili, por esta hermosa oportunidad de poder estar en este contexto en donde no solamente podemos compartir nuestra interpretación, sino también poder captar, tomar los conocimientos y experiencias de cada uno de ustedes, porque desde allí, pues, nuestro observador se expande y desde allí, pues, también nuestro estar haciendo. Lo que ustedes comparten, si bien, como decía el colega,
existen dimensiones más allá que podemos observar, que podemos escuchar, esas dimensiones en donde está comprobado científicamente que tenemos lealtades, y no necesariamente hablo de lo que manejábamos, de que era 4 generaciones atrás, sino que hablamos aún más atrás, y en donde decimos que nuestro estar haciendo también impacta a todas estas generaciones que vienen después. Pues para mí la coherencia, tal como lo dicen ustedes, es esa alineación, es esa armonía entre lo que yo pienso, yo hago y yo tengo. Y si bien desde la ontología lo distinguimos como la relación, la armonía que hay entre los dominios que distinguen al ser humano, como el cuerpo, lenguaje, emoción, pues yo diría que para mí en lo personal ha sido muy, muy importante, porque me ha permitido responder muchísimas preguntas, y en ciertas circunstancias me ha permitido no solamente observarme, sino poder expresar desde lo que yo estoy sintiendo, desde lo que yo estoy haciendo, y desde esos estados en donde no estoy equilibrada, no estoy en armonía, es decir, donde estoy en incoherencia, puedo percibir, puedo observar, puedo estar, como decía nuestro compañero, desde la parte consciente, cómo me siento o me he sentido en desosiego, en desequilibrio, en quizás inclusive frustrada, y desde allí poder tomar conciencia en cuál de estos 3 dominios yo no estoy equilibrada, y poder intervenir en lo otro, que es la parte en donde considero que es lo más importante, poder entender que en la unión de estas 3 yo puedo estar desde el ser humano en paz interna, y esta paz interna me refiero a la armonía, al buen vivir, a ese bienestar. Considero que como coach es indispensable tener la distinción, porque si bien cuando viene el coach a pedir el acompañamiento, él podría hablar de su frustración, de su rabia, de sus no logros, y no poder identificar su incoherencia. Nosotros sí, nosotros podíamos observar desde estas dimensiones, pues observar y poder acompañarle en observar en dónde está el desequilibrio, y poder allí pues tomar nuevamente la armonía y la relación entre esto que soy, esto que estoy haciendo y esto que estoy teniendo. ¿En función de qué? En función de poder hacer los cambios necesarios para alcanzar eso que quiero. Gracias. Maravilloso, gracias, Daisy. Te escuchamos, Dani. Bien, primero muy buenas noches a todos, y hay algo muy interesante uniendo un poco lo que ya compartieron, y es que esa coherencia es un trabajo profundo que debemos hacer desde nuestra conciencia para descubrir qué hay debajo del agua, ¿no? En ese iceberg, en esa inconsciencia, en lo que de pronto nosotros hacemos recurrentemente, pero que pasamos en transparencia y simplemente no observamos. No observamos cómo observamos el mundo, no observamos cómo actuamos ante el mundo, no observamos cómo damos respuesta o cómo reaccionamos según la circunstancia. Así que esta coherencia simplemente se trata de vivir en libertad, de poder darle sentido a nuestro existir por medio de ese vínculo, de esa sintonía, de ese equilibrio de nuestros dominios, de cómo pensamos, sentimos, hablamos, cómo damos respuesta por medio de nuestra corporalidad. Así que cuando empezamos a vivir en libertad, nos quitamos cargas, empezamos a hacernos cargo de nosotros mismos, de eso que estamos pensando, y que tenga ese vínculo, esa sintonía con aquello que sentimos, y eso mismo con la forma de dar respuesta, como lo dije anteriormente. Creo que es trabajar desde la integridad para lograr ese equilibrio, con 2 distinciones importantes. Conciencia, como lo dije al inicio, reconocimiento de quién estamos siendo en el momento y de quién queremos llegar a ser para darle sentido a nuestras vidas. Muchas gracias, Dani. Si estamos escuchando a todos los coaches, algo que me ha parecido fabuloso es
Los 4 llegamos a la conclusión de que para los coach es básico ser coherente, porque a partir de ahí, a partir de nuestro ser, podemos entonces empezar a dar, empezar a acompañar. Si tú no te conoces, si tú no eres coherente y no logras unir tus dimensiones, no vas a tener la posibilidad de acompañar a nadie, porque simple y sencillamente ni siquiera te conoces a ti. Entonces, eso fue un tema muy importante de la junta pasada, donde estábamos platicando el programa pasado, precisamente de la importancia de saber quién soy. ¿Ok? Una vez que sabes quién eres, como dicen, bueno, vamos a ser coherentes, vamos a hacer que todas esas dimensiones entren en el mismo plano o que sean unidas esas 3. Para esto, me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Por qué crees? No, aclaro, no para un coach. ¿Por qué crees que para el ser humano es importante ser coherente? A mí me gustaría observar algo. Dijo algo que me gustó mucho Daniel sobre la parte de la conciencia y del autoconocimiento. A la vez yo veo a Deises y veo una congruencia que no me puedo explicar, pero veo una sonrisa, veo una actitud, veo lo que explica y quizás mi intelecto no me permita decir por qué veo incongruencia, pero me es agradable tratar con ella. La parte de la conciencia, saber quién es el observador, qué es lo que veo, la parte de autoconocerme, bueno, pues desde una manera muy legítima y quisiera dar voz un poquito a una persona que quiera llegar a una sesión de coaching, por ejemplo, y digo legítimamente, yo quiero estar bien, quiero estar contento, entonces quiero un trabajo en el que gane mucho dinero, porque con ese dinero voy a poder controlar la situación y voy a poder controlar a mi pareja y les voy a poder dar y voy a poder tener y me puedo esforzar una vida entera legítimamente honesta y voy a decir aquí una atrocidad. Me voy a convertir hasta en un narcotraficante famoso porque voy a lograr el equilibrio de mi sociedad, de mi persona y de mi familia. Entonces, pero hay un momento en el que voy a chocar porque no hay una congruencia. Y algo en lo que escucho en las palabras de Daniel, lo que escucho en tu imagen, Lili, en la parte de Daisy, voy a tocar un poquito la jerga ontológica, asumiendo que la mayoría estamos ya relacionados con ello. Si yo confronto el hecho con la interpretación, ahí es donde este narcotraficante exitoso, famoso y amado va a entrar en una inconsistencia o en una incongruencia. O a la hora que confundo el juicio con la afirmación, vuelvo a caer en un cortocircuito brutal. El hecho de que yo no confunda estos términos, tenga conciencia, autoconocimiento y responsabilidad, puedo aspirar a tener congruencia y armonía. Es mi percepción de lo que sería lo importante de la parte de congruencia ontológica. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre esto, Bien. Daniel? Te escucho, Daniel. Gracias. Pues hay algo muy interesante y es que en nuestras vidas a veces tratamos de vivir en una coherencia por actuar de cierta forma y lograr cierto tipo de equilibrio con un pensamiento o simplemente un lenguaje que hemos tenido con otras personas y nos lleva a vivir una vida de coherencia incoherente. Es decir, tratamos de sostener algo lo cual no somos, solamente por demostrar a los demás algo que seguramente en algún momento, por alguna circunstancia hemos dicho. Así que siempre estamos actuando con una intención positiva, pero hasta dónde nosotros hemos examinado, nos hemos evaluado si eso nos está llevando a un resultado realmente en equilibrio positivo para nosotros, ecológico para los demás, para nuestro entorno, para nuestro sistema. Así que creo que eso es de examinar y me parece muy interesante. Bien, yo lo que dices para mí es bastante interesante porque siempre he considerado que el mantenerme en coherencia me permite no solamente, a ver cómo me expreso, no solamente me permite estar en tranquilidad, en esa armonía,
también me permite conectarme mucho más conmigo, con esta que soy, con esta que estoy siendo. Y si bien reconozco que somos seres emocionales, que tenemos nuestra dimensión de pensamiento, que somos seres sistémicos, también reconozco que somos seres sociales. Y desde mi coherencia, desde esto que yo estoy siendo, desde esta que yo soy, pues también mis relaciones con el entorno mejoran, porque mis vínculos, mis relaciones también tienen que ver directamente con eso. Y cuando yo eso puedo distinguirlo, cuando yo puedo acompañar a alguien, pues también puedo, si bien me mantengo en una armonía, cuando alguien viene y me dice, es que no me siento capaz. Y cuando me dice, no me siento capaz, y yo pregunto, ¿y eso cómo te hace sentir? Y me dice, pues, frustrado, me hace sentir incapaz, y veo cómo él no puedo, y le digo, ¿y eso cómo te motiva? Y me dice, no, me siento como atrapado. Entonces, si bien no estás en armonía, no estás en paz, esa recurrencia, esa conversación interna está alineada con eso que estás sintiendo y con eso yo observo en tu cuerpo, esa manera de accionar, esa manera de comportarte. Cuando logramos poder distinguir eso y podemos observarlo y mostrárselo al otro, yo digo que el cambio es, si no bien es inmediato, es muy rápido y empezamos a tomar conciencia, esta conciencia que nos permite observar el observador que estamos siendo y el observador de ese observador que nos permite no solamente vernos, sino también intervenirnos. Yo creo que la coherencia, como decías, cuando logramos comprender que si bien es cierto que somos, que si bien lo que recibimos es lo que damos, y que si bien es cierto, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, la coherencia empieza a tener sentido, la coherencia empieza a tener un para qué funciona, la coherencia empieza a tener un es importante en mi vida. Yo creo que desde allí, cuando nosotros en nuestro hacer podemos plasmarlo, podemos expandirlo y podemos compartirlo, pues como antes somos más coherentes y estamos desde esa realidad, desde eso que decimos y desde eso que invitamos. Me parece que cuando decimos que somos conscientes y que podemos observarnos y que podemos hablar de esto que estamos sintiendo, la coherencia empieza a tener sentido y empezamos a darnos cuenta que esa libertad como es así diferente, sin ningún miedo. Gracias. Gracias, Deises. Sí, exactamente, los tres me están hablando precisamente de que la coherencia tiene que ver con descubrir tu propio ser, tiene que ver con sacar todo aquello que soy yo adentro. Y una cosa que también es básica, cuando eres coherente, también te ayuda a ser empático, te ayuda a esas relaciones humanas y te permite abrir puertas y te permite entonces empezar a sentir lo del otro, empezar a poderlo acompañar. Entonces yo creo que ya lo vimos, como ser humano es muy importante. Nos iríamos al siguiente punto, como coach. ¿Cómo es como coach una coherencia? Yo sé que para nosotros es una de las distinciones más importantes, porque cuando tú eres coherente, empiezas a crear o a generar esa confianza. Frente a tu coachee y te ve una persona incoherente, lógicamente no va a poderse abrir hacia ti. No va a poder decir, sí te la creo, sí te la compro, sí me puedo compartir contigo. Y entonces empieza a cerrarse. Y ahí, si ya perdiste a tu coachee, ya lo perdiste definitivamente. Eso sin contemplar que dentro de tu coherencia también está tu capacidad de escucha, también está tu capacidad de empatía, está tu capacidad de todo lo que es tu ser, tus tres dimensiones, de las que es muy importante para nosotros esa coherencia. ¿Quién gusta contestar primero? Bien, si me lo permiten, hay algo fundamental en esto y es que en cada proceso, acompañamiento con el coaching, creo que esa coherencia nos lleva a un punto
Es decir, esto es como un ciclo, ¿no? Nos lleva, pero empieza ahí mismo, con el modelo. Si no somos coherentes nosotros con el proceso, con el acompañamiento, con nuestro estar siendo en ese momento, con el reconocer al otro, no vamos a poder llevar a esa persona que tenemos al frente a ese estado de acompañamiento, de proceso, de reflexión, de un diálogo interrogativo, que por medio de esas preguntas que le hacemos y que él mismo se puede hacer, empiece a descubrirse a sí mismo. Así que creo que para lograr eso hay que ser un modelo y hay que enseñarle ese camino a la persona por medio de lo que nosotros, que no hay coach, si no ha vivido un proceso y no ha incorporado esas herramientas en sí mismo. Bien, absolutamente de Gracias. acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Cuando dices eso, es muy poco lo que en mi caso yo podría agregar, pero si hay algo que en el hacer he aprendido desde este rol es lo importante de ser sincero, honesto, capaz, desde esto que yo estoy haciendo. Cuando lo dices, es que sí tiene que ver con el respeto del otro. Cuando dices eso, recuerdo al principio cuando yo me preguntaba, ¿y cómo hacerlo? Y lo haces desde el momento en que ya en ti forma parte. No quiere decir que como coach, pues en algún momento no nos observemos y no podamos estar siendo conscientes en algunas circunstancias. Pero el ser coherentes nos permite estar en una constante observación, en una constante observación de esto que estamos haciendo y esa coherencia en poder respetar al otro, poder distinguir desde nuestro observador, como decías tú, desde nuestra escucha, desde el arte, en el acompañamiento, poder mostrarle al otro nuestra coherencia desde lo que yo digo es que te acompaño y te acompaño porque respeto tu juicio y respeto tu juicio porque te dignifico y reconozco que aunque tengamos diferencias, tú eres tan importante como yo. Y cuando ya le muestro esa coherencia a este que quizás no fue escuchado, que no fue respetado y que pueda entender que él sí es importante, que él sí puede encontrar coherencia, que él sí puede observarse, que él sí puede interpretar eso que está sintiendo. Y desde el lenguaje poderle dar, que me parece una clave, o por lo menos fue una clave y sigue siendo una clave para mí, poder desde allí empezar a darle el significado a esta existencia, a este vivir, el sentido a la vida como tal, la coherencia empieza a aparecer y empieza a mostrarnos quién es ella desde nosotros mismos y por supuesto desde el que estamos acompañando. Gracias, Deises. Armando, ¿completas algo? Sí, yo creo que me puedo encontrar tres perfiles interesantes. El perfil de una persona que puede llegar con una incoherencia, que eso va a ser muy interesante porque es una persona que está viviendo en confusión y oscuridad. Y bueno, pues sería una parte muy interesante porque probablemente llegue a la sesión en esa incoherencia pidiendo ayuda. Yo creo que ese es un principio extraordinario de arranque. Pero también me puedo encontrar con el personaje. El personaje puede ser que sea un individuo, una mujer, que tenga un físico extraordinario y muy bien trabajado, que tenga un puesto ejecutivo extraordinario, que tenga gente a su cargo, que tenga una nómina amplia, que tenga la casa ideal, el coche ideal, pero ahí hay una característica que no difícilmente va a encontrar de lo que estaba hablando ahorita, de esa alegría, esa paz, esa armonía. Pero tenemos, además del personaje, que parece ser congruente, pero no es congruente, trabaja en parecer congruente, depura sus técnicas para parecer congruente, pero no lo es. ¿Y por qué? Porque tiene muchas conversaciones encontradas.
El ser, que sería la tercera categoría, es una persona que se expresa en el aquí y el ahora y es. El personaje vende una imagen y tiene 100 conversaciones internas. Ese creo que es más difícil de ayudar porque está tratando de demostrar esa congruencia. Cuando alguien tiene congruencia, en base a lo que hemos platicado, se le va a notar la armonía. En alguna ocasión me hacían una observación y voy a hablar de un caso específico si me lo permite. Estaba dando una formación, revisaba mi documentación y todo estaba impecable y no estaba siendo bien evaluado. Hasta que hubo un momento en que me di cuenta que estaba queriendo convencer. Y yo creo que cuando estás parado en este ser congruente, entonces primero lo que vas a reflejar es armonía. Va a haber una paz que no puedes fingir, la sientes, hay una alegría, hay una claridad en tu proceso de pensamiento y de decisión. Es como que alinearas los planetas y podríamos, decía Jung, cuando no conoces a tu sombra, le seguirás llamando a tu vida suerte o destino. Cuando conoces esas sombras y las puedes trabajar, entonces entras en esa situación de libertad, en esa empatía, y entonces no solamente proyectas congruencia, te proyectas a ti mismo la congruencia y te conviertes en evidencia y en testimonio de ello. Que de ahí creo que es la importancia de ser congruente. Muchas gracias, Armando. Yo añadiría la responsabilidad. Cuando tú ya entras en conciencia, entras en una responsabilidad precisamente de tu ser y de tu compromiso, porque te estás comprometiendo contigo mismo a encontrar a esa mejor versión de ti todos los días. Y al poderla encontrar, necesitas exactamente unificar todas tus dimensiones. Entonces, sí es lo que les entendía a grosso modo a todos, ¿no? Y una cosa muy importante que yo diría ahora, bueno, una pregunta, ¿ok? Ya sea como coach o como ser humano, ¿cómo y a quién impacta tu coherencia? Bueno, si me lo permiten, con esta pregunta y algo que decía Armando, creo que impactamos cuando logramos no demostrar, que es como un conjunto de acciones para eh, tener evidencias visibles ante los demás de que somos capaces de hacer cierto tipo de acciones o tenemos cierto tipo de conocimientos. Creo que la distinción aquí sería mostrar, y mostramos ya desde el ejemplo, desde el modelo, y aquí llegamos a impactar. Es decir, cuando nuestro afán no es simplemente tratar de demostrar que tenemos cierto tipo de competencias, sino que esas competencias hacen que nuestros actos muestren a los demás lo que ya somos porque lo hemos incorporado. Entonces ahí creo que hay un impacto. Realmente creo que nos impactamos primero a nosotros mismos. Creo que nos impactamos desde el momento en que no somos coherentes, empezamos a alejarnos de nosotros mismos, empezamos a alejarnos realmente no solamente de quienes queremos ser, sino de quienes estamos siendo. Creo que desde allí no solamente me impacto, sino impacto a los demás. Cuando estoy en coherencia, me impacto nuevamente primero en mí, indudablemente. Desde el impacto me conecto más, me conecto desde el respeto de la percepción de cada quien, de esa conexión a nivel conmigo y con algo más, desde conmigo y el sistema al cual pertenezco. Indudablemente también desde allí impacto al otro. ¿Cuánto puedo impactar? No lo sé, pero lo que sí sé es que impacto de forma positiva, de forma negativa. Creo que cuando somos conscientes de nuestro rol, de nuestro hacer,
y ya específicamente en el rol, creo que es bastante responsable saber no solamente esto que mostramos, sino esto que realmente somos y que el otro puede percibir. Esto que queremos mostrar y que el otro sabe y puede percibir si es o no es. Indiscutiblemente, lo vuelvo a decir, primero impactamos en este y después impactamos al otro. No tengo duda de ello. Gracias, Deises. Me gustaría decirles que observé dos cosas que se me hicieron sumamente importantes. En efecto, como dicen, impactamos indiscutiblemente a nosotros. Pero ¿qué sucede? Cuando tú no estás siendo coherente, los demás te observan. Y triste o felizmente vas creando esas evidencias. Entonces, ¿qué sucede con la gente que te rodea? Empieza a dejar de creer en ti. Una. Dos. ¿Qué pasa al preguntarles? Yo quería tomar exactamente este punto importante. Tu familia. Imagínate tu núcleo, donde si eres padre de familia, yo creo que ahí es donde dicen, no te preocupes por lo que te oigan decir, preocúpate por lo que te ven hacer, que realmente nosotros sabemos que ambas cosas son muy importantes. Mentira que las palabras se las lleva el viento, no es cierto. Las palabras están presentes y tienen mucha carga y sin embargo también nuestras acciones, porque cuando nosotros estamos pensando algo, diciendo algo, nuestro cuerpo comúnmente demuestra lo que somos. Si estás triste, se te nota tu rostro. Si estás encanijado, se te nota en el rostro lo que estás muy, muy molesto. Entonces, realmente es de ahí a donde yo les estaba preguntando, ¿cómo impactaría a los seres de tu alrededor? ¿Me quiere compartir alguien? Armando, te escucho. Sí, con mucho gusto. Yo creo que cuando logras esa conciencia, autoconocimiento y autoobservación, en esa congruencia es algo que empiezas a irradiar. Te conviertes en un ser magnético y no porque tu intención sea ser magnético, sino porque cuestiona, da curiosidad. En este viaje va a haber gente nueva que se va a subir a tu barco y va a haber muchos que se van a bajar de tu barco. Y creo que es tiempo de dejarlos ir. Pero la gente que se va incorporando en este periodo y proceso del viaje es gente en la que puedes afectar. Yo no me atrevería a criticar a un político porque no tengo ni la competencia ni la capacidad para poder asumir esa responsabilidad. Pero yo sí sé que el factor de gente que me rodea, familia, personas, capacitandos, coaches, es gente en la que sí puedo impactar y en la que puedo meter ese compromiso, en la que puedo generar ese nuevo proceso de mentalidad. Y podrá parecer, y quizás lo sea, muy mediocre, pero yo no puedo modificar el mundo, yo no puedo modificar a mi país. Pero cuando modifico mi entorno y mi contexto en esa congruencia, invito a la congruencia y formamos parte de ello, entonces creo que sí puedo modificar mi país. Y me hacían una crítica en una comida familiar la semana pasada y me decían, el capelo en el que tú vendes, en el que tú vives, es muy romántico y qué bueno que te lo creas. Y pude entender un toque de sarcasmo en ello. Pero la realidad es que es verdad. La gente con la que yo me rodeo es gente como ustedes. Es gente con un propósito que me alimenta, que me retroalimenta, que me permite moverme del lugar porque mi posición es adecuada, porque me permite ver mi oscuridad. Y si tú así lo eliges y tú así me lo pides, podré aportar y opinar contigo. Y eso va generando núcleos esenciales que modifican tu vida, modifica la vida de quien te rodea. Y eso es la participación y la importancia de que seas congruente y es la manera en que tú influencias en todo tu contexto. Muchas gracias, Armando, maravilloso. Mira, ahorita me llamó mucho la atención lo que dices. Entonces, con tu coherencia ontológica puedes cambiar, quizás no al mundo, pero sí tu mundo. Eso sería realmente como tal lo que podríamos decir. Y de ahí partiría el hecho de que se dan cuenta que cuando viene un coachee a nosotros, comúnmente viene incongruente en su vida, viene buscando respuestas y demás, porque por algo se está acercando, está viviendo un quiebre o está buscando un quiebre. Entonces, ante esa situación, la verdad es que imagínate el poder tan grande que tenemos, por así decirlo, siendo coaches. Pero aclaremos,
el ser coach y el estar buscando esa coherencia no quiere decir que no nos podamos equivocar. Y ahí voy a tocar la parte humana, porque somos coach, porque nos estamos capacitando, porque podemos estar leyendo constantemente en ese proceso de cambio continuo hasta el fin de nuestra vida. Pero somos seres humanos y en algún momento una emoción te impacta, un estado de ánimo te impacta y entonces sí te puede sacar de esa incongruencia. Digo, te puede volver incongruente y te saca de esa congruencia. Entonces, ante esa situación, realmente, ¿qué se hace? Bueno, aquí viene algo, perdón, dices, ¿vas a hablar? Por favor, adelante. Gracias. Que decía en referencia a lo que decía Lili, es que una de las grandes, desde mi mirada, una de las grandes, diríamos, aportes, importancia, relevancia de la coherencia es que cuando nos hacemos conscientes y que podemos tener esta distinción, lo interesante es que podemos intervenir, como dice Lili. O sea, ya sabiendo, ya teniendo el conocimiento, ya haberlo integrado, ya poderlo observar, ya poderlo hablar, ya poderlo intervenir, es lo maravilloso. El podernos hacer conscientes, el poderlo distinguir, el poderlo gestionar, el poder decir, quiero decir esto y no lo digo y claro, me siento así. El poder decir, quiero hacer esto y lo hago así y me siento libre y esto me permite estar siendo así, es lo maravilloso de la coherencia ontológica, que nos permite observarnos, nos permite descubrir un poco más qué es eso lo que te limita, qué es eso lo que no te limita. Y desde allí lo que te hace estar en coherencia lo fortalecemos y lo que te hace estar en incoherencia pues lo transformamos. Pero porque podemos observarlo y podemos observarlo porque lo conocemos, porque tenemos esta distinción. Lo maravilloso es eso, que podemos intervenirlo. Es lo maravilloso. Y cambiar los resultados, por supuesto, ¿no? Así es. Hay algo interesante con respecto a lo que dices, y es que cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, estamos tomando las riendas de nuestra vida en este devenir. Y ahí mencionaba Lili el quiebre. Muchas veces para una persona que no conoce el coaching, que llega a nosotros, no sabe, no tiene conocimiento, desconoce, hay una inocencia, una incompetencia en ese sentido de reconocer esa distinción. Y hay que recordar que nosotros no coachamos quiebres, coachamos compromisos. Entonces, cuando la persona llega a nosotros, llega porque se ha roto ese compromiso que tiene para darle sentido a su vida por medio de ese quiebre. Es decir, no hay quiebre si no hay un previo compromiso. Y ese compromiso tiene como raíz un sentido, una inquietud que le está generando el estar aquí en este mundo, en este planeta, y por eso tiene que hacerse cargo de. Entonces, cuando guiamos a esa persona a encontrar de nuevo su compromiso, vuelve y toma las riendas de su vida y se hace cargo de nuevo. Así que ahí está entrando de nuevo en esa coherencia consigo mismo, con la vida y con su entorno. Maravilloso, Dani, gracias. Armando, ¿quieres ampliar esto? Sí, claro, me parece increíble lo que están comentando y me gustaría confrontar lo que es una persona en quiebre contra una persona fracasada. Es una mera interpretación. O sea, yo puedo tener una evidencia de que soy un fracasado, soy un tonto, mientras no tome una capacidad de autoobservación, me responsabilice, sume todo lo que son mis experiencias y entonces puedo aspirar a llegar a ese quiebre y por lo tanto la incongruencia es algo que me va a dar la evidencia de la necesidad de congruencia. La depresión, la tristeza, me va a dar lo que es la fuerza de vida. Y en ocasiones podemos ver que la depresión y ese fracaso es el final de mi vida, cuando la realidad lo que está pasando es que me está dando energía de vida que no tenía para poder dar el brinco y generar ese cambio.
Por lo tanto, esa incongruencia, esa depresión, esa tristeza, esos errores, si los capitalizas con algo de responsabilidad, entonces te conviertes en un hombre, una mujer con experiencia y con sabiduría. Maravilloso todos sus compartires. Quiero comentarles que, bueno, ya estamos un poquito avanzaditos de tiempo y hay muchas preguntas en cuestión de tanto en el chat como no sé si quieran abrir a alguien, levantar la mano y hacer alguna cuestión, aprovechando que tenemos a todos los coach aquí y que estamos para responderles todas las dudas. Quiero comentarles, coach, que la mayoría son coach, bueno, alumnos capacitándose o preparándose para ser coach, tanto México como Venezuela, como de otros países, están aquí con nosotros. Entonces, me gustaría que si tienen alguna duda sobre este tema, este es su momento. No sé si quieran abrir micrófono o me pongo a leer chat, como ustedes me lo indiquen. Bueno, no veo manitas levantando. Voy a empezar con la lectura del chat en lo que se animan a hablar, ¿eh? Bueno, pues Jesús Pérez nos dice, el ser coherente es manejar de forma eficiente los 3 dominios, que son el lenguaje, el cuerpo, la emoción, ¿cierto? Sí, es cierto, perdón que la conteste por ustedes, pero es algo que ya habíamos contestado. Ahora, ¿qué papel juega los malos hábitos de salud? Como comer mal, no seguir una dieta adecuada y todos los malos hábitos que tengamos con la coherencia. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, voy a dar mi observador sobre esto y creo que ahí estamos siendo nosotros incoherentes en todo sentido. Estamos olvidando de cierta forma ese balance entre los dominios, porque así como podemos bombardear y violentar nuestro cuerpo con unos malos hábitos alimenticios, también lo estamos haciendo desde nuestro lenguaje, porque con él estamos aceptando que queremos la hamburguesa, el hot dog, la pizza, y nuestro cuerpo lógicamente está recibiendo eso, lo está comiendo, lo está recibiendo, estamos dejando que todas esas sustancias entren a nosotros. Entonces creo que aquí lo importante es aprovechar que cada dominio tiene una influencia muy poderosa en los otros dos. Así que ya sea por medio de tu corporalidad, de tu emocionalidad, de tu lenguaje, poder con alguno de ellos empezar a buscar esa coherencia, ese equilibrio con lo que realmente quieres. Si quieres una mejor salud, pues empieza con un lenguaje y con unas declaraciones diciendo, en tal fecha yo quiero o voy a bajar 2 kilos. Pones una fecha, 2 semanas, bueno, en fin. Y así empiezas a trabajar desde tu lenguaje, con tu emocionalidad, buscando un sentido, un propósito a eso que quieres lograr. Y lógicamente, por medio de tu corporalidad, alimentándote distinto, en fin. Así que creo que es una relación que hay que no mantener, sostener, ¿no? Cuando mantenemos algo, lo tenemos ahí porque nos da miedo que se vaya, tenemos desconfianza en nosotros mismos, tenemos baja autoestima, entonces solamente sostengamos el proceso en confianza y con un propósito. Gracias, Dani. Yo aumentaría una cosa, una frase nada más. Toda la coherencia ontológica está dentro de tu ser. Si no cuidas tu ser, no estás cuidando esa coherencia, ¿no? Okay. Bueno, sigo leyendo. Soy consciente de que Judith levantó la mano y respetuoso a tu petición, no me gustaría cerrar el tema para no diversificarnos. Adelante, adelante. Ok, yo creo que los malos hábitos son información. Y yo creo que una visión compasiva, y cuando hablo de compasión no estoy hablando de lástima, visión compasiva es comprensión, asimilar, ver desde dónde ve la persona lo que ve. Eso te va a dar una información y te va a dar una energía vital para poder generar el cambio. De ahí viene la necesidad.
Un ser que habita en la luz es un ser necesario. Un ser que habita y disfruta de la luz necesariamente viene de la oscuridad. Aludiendo a la alegoría de la caverna de Platón, mientras no te puedas ver, observar y conocer, vas a empezar a sacar juicios, opiniones que van fuera de la realidad. Abraza estos malos hábitos, obsérvalos, sé compasivo contigo mismo y desde ahí entonces puedes generar los patrones para poder generar ese cambio y ese cambio positivo. Muchísimas gracias, Armando. Perfecto, muchas gracias. Judith, ¿quieres participar antes de que lea la siguiente? Te escuchamos. Sí, claro que sí. Gracias. Buenas noches con todos. Claro, qué importante es ser coherente y congruente, porque en la medida que nosotros hablamos con otras personas, ¿ok? ¿Cómo nosotros le podemos transmitir a la otra persona cuando nosotros no estamos sintiendo eso que la otra persona espera desde el momento que conversa con nosotros, desde el momento que nosotros le estamos escuchando, desde los espacios de silencio que tiene la otra persona y cómo nosotros vamos interpretando si es que no aplicamos la coherencia? ¿Cómo podemos nosotros, desde la coherencia, ¿ok? En nuestro entorno, ya sea laboral o en nuestro entorno primario, ¿ok? Hacer diversas actividades y invitar a aquellas otras personas que se sumen a este proceso cuando en nosotros no hay esa coherencia? Entonces simplemente estamos haciendo una invitación, pero desde la incoherencia, y por tanto los resultados a darse no van a ser los adecuados porque nosotros no estamos aplicando la coherencia, ¿no? Entonces, qué importante de verdad este tema que están hablando ustedes hoy día, y eso me invita a mí a hacer muchas reflexiones en las diferentes áreas, ¿no? De la vida que nosotros desarrollamos. Gracias, Daisy. Muchas gracias. ¿Me permites contestar algo a su comentario? Me Claro. parece extraordinario lo que dices, Judith, me gustó mucho. Nada más pediría que tuviéramos una especial atención de no confundir la excelencia contra la exigencia. La exigencia puede ser que tengas estas dos distinciones pueden marcar la diferencia de que puedas evolucionar y transformarte y llegar a ese quiebre. Si lo manejas desde la exigencia, te vas a quedar atrapado en ese círculo. Entras a la excelencia y entonces tienes capacidad de operación, de movilidad, claridad de pensamiento y fuerza de voluntad. Muchísimas gracias. Gracias por tu aporte. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Gracias, Armando. Estoy viendo que me brinqué. ¿Alguien más quiere? Levante su manita. Me brinqué dos preguntas. Dice, ¿cómo hago? ¿Qué prácticas hago para lograr ser la coherencia? No me parece una decisión, sino una práctica. ¿Estoy equivocado? Esto nos lo dice C. Bragado. Bueno, yo le diría que más que decisión es una elección. Es una elección porque tú puedes hacerte cargo de tu vida o no, con equilibrio o no. Así que creo que la elección es aquí fundamental, ¿no? Así que te invitaría a elegir desde dónde, desde el sentido que le estás dando tú a tu vida. Para mí es fundamental esta distinción de sentido porque nos para en darle ese valor a nuestro existir desde las acciones, desde los pensamientos, desde las emociones. Entonces, cuando encuentras ese sentido, empiezas a apoyarte en él para trabajar tu corporalidad, tu emocionalidad, tu lenguaje, con él tus pensamientos. Así que gran columna y gran soporte para ello, la elección con el sentido de vida. Bien, yo voy a aportar, con tu permiso. Desde mi mirada, si yo en este momento estuviese en
viviendo una situación en donde no estoy sintiéndome bien con esto que estoy siendo, con esto que estoy haciendo, con los resultados que tendría, yo tomaría la decisión de no seguir viviendo desde este estado. Desde la decisión de no seguir viviendo en este estado, elijo hacer el cambio. Desde la elección que elijo tomar el cambio, de poder tomar la distinción porque la conozco y porque considero que puedo hacerlo, observo quién estoy siendo, qué estoy haciendo que me lleva a este resultado. Elijo qué cambio puedo hacer desde mis conversaciones internas, obviamente sabiendo cuáles son las creencias que están sustentando esa conversación interna que me permite accionar desde esta emocionalidad, y cuidado si no me tiene atrapado este estado de ánimo, entonces ya no hablaría de la forma en que respondo, sino hablaría del comportamiento en donde yo puedo reaccionar desde donde este estado de ánimo que estoy. Si mi estado de ánimo fuera de facticidad, entonces tomando la decisión y la elección me comprometería con eso que yo quiero alcanzar y con eso que yo quiero estar. Eso requiere compromiso, como decía mi colega, compasión para poder observarme y poder aceptar esto que yo soy, esto que yo siento. Creo que la clave para hacer cualquier cambio desde la coherencia es importante poder observar, poder distinguir, poder aceptar para poder gestionar y hacer los cambios. Gracias, Lili, por la pregunta. Gracias, Deises. Miren, María Elena Lardo nos comenta, cuando estoy en incoherencia me siento que desde mi cintura para abajo va hacia la derecha y mi torso a la izquierda, y eso me genera incomodidad. La coherencia es una brújula que me hace sentir paz, certeza, liviandad y equilibrio. Eso es lo que ella nos comparte. Jesús Pérez nos dice, esta ya la habíamos leído. Igualmente María Elena dice, estar en el aquí y en el ahora, escuchar que nuestro cuerpo, creo que no hay nada más poderoso de las respuestas que recibimos si no son de nuestro cuerpo. Él nos habla. El despertar de la conciencia nos permite estar más atento a ser coherentes. Sebragón nos pregunta, ¿cómo controlar el pensamiento? No es una decisión. Se piensa en todo cuando se quiere ser congruente o incongruente, ¿no? Digo, coherente o miento. Se quiere ser congruente o coherencia. Mi compromiso no me hace coherente, ¿sí? O sea, él está preguntando que si su compromiso lo hace coherente. ¿Quién quiere? ¿Me permites aportar algo? Sí, claro. Yo creo que en el momento en el que mi emocionalidad, dicen los expertos en inteligencia emocional y en la parte de neurociencia, que tu emocionalidad durante 10 segundos no es controlable. Entonces, ahora, ¿qué hacer en ese momento que estoy en incongruencia y que por lo tanto tengo conversaciones enfrentadas y por lo tanto no estoy en una posición de adulto, probablemente esté en una posición de niño, hablando de relaciones interpersonales, o en una posición de padre que juzga? Yo creo que una herramienta interesantísima es el mindfulness. El mindfulness te va a permitir ubicarte, perdón, te va a permitir ubicarte en el aquí y en el ahora para poder entrar en ese proceso de coherencia donde puedas empezar a pensar de manera ordenada. Entonces, ese lapso de 10 segundos, la herramienta, creo que mindfulness, te puede ubicar. Programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, meditación, te lleva a corregir esos primeros segundos y tu capacidad de respuesta. Pero mientras llegas a esa capacidad de lógica de pensamiento, requieres regresar a tu centro. Y el centro como herramienta que propondría sería el mindfulness, respondiendo a la pregunta. Gracias, Armando. ¿Alguien más quiere o me sigo leyendo?
Sí, yo quiero aportar algo interesante y es que él habla de controlar. Y creo que aquí el control, cuando se trata de ejercer, vamos a tener después un descontrol del control. Esto se vuelve una locura y entonces tratamos de llevar nuestra vida así y nuestra vida se vuelve más desordenada por querer ser personas que controlamos todo. Entonces, creo que aquí la coherencia no se trata de cohibir. Si bien tengamos herramientas o no, distinciones o no, siempre vamos a estar bombardeados de agentes externos que nos van a llevar a nuestras emociones, a nuestra emocionalidad, a reaccionar. Y como lo decía Armando, hay picos, las emociones son fluctuantes, hay tiempos, así que lo interesante aquí es que si somos conscientes de que ciertas circunstancias hacen que nuestras emociones estallen, pues simplemente desde nuestra conciencia, aceptando que esto lleva a ponerme en un estado o elijo estar ahí, pues simplemente empiezo a trabajar conscientemente en cómo puedo llevar unos nuevos hábitos a mi inconsciente y esto solamente se hace por medio del entrenamiento. Es decir, si quiero gestionar una emoción que seguramente me para en un estado el cual no es ecológico conmigo, con mi entorno, pues busco herramientas como la meditación, por ejemplo, que me ayuden a esa gestión, ¿no? Entonces, yo eliminaría y me correría de la palabra control a la gestión, que es muy diferente. Maravilloso, Daniel, gracias. Continúo leyendo, dice, si me salgo de la coherencia, esto nos lo dice María Elena Lardo, si me salgo de la coherencia por alguna situación que cambia mi estado de ánimo, es tomar conciencia del cambio ocurrido y tomar los correctivos para entrar nuevamente a la coherencia. Esto es un comentario. Viene una pregunta de Jennifer Bayen. Cuando me vuelvo coherente, ¿cambia mi sistema? Bueno, aquí es importante saber qué sistema, tú como sistema o tu sistema. Igual pienso que sí, ambos, porque cuando tú cambias, cambia tu sistema. Tú eres un sistema, somos sistémicos. Y cuando cambiamos, todo cambia. Yo diría que sí, concretamente. Apoyando tu comentario, perdón, apoyando tu No, comentario, creo que sí somos seres interpretativos. Por lo tanto, la realidad de mi mundo va a ser una realidad diferente a la del mundo de la persona que está junto a mí. Entonces, definitivamente somos subsistemas de un sistema. Esto lo habla precisamente constelaciones y la parte sistémica. Entonces, yo afecto el sistema me afecta. La ley del todo dice que el elemento modifica al sistema total y el sistema total modifica al elemento. Por lo tanto, tu congruencia te lleva a modificarlo todo, efectivamente. Maravilloso, si gracias. cambias tú, cambia el mundo. Tal cual. Así es. Gracias. Así es. Luego Jesús Pérez nos pregunta, la coherencia es la primer competencia y la más importante. Entonces, ¿tiene que ver con el ser, con el yo? Y si no se cultiva con los demás, ¿no existe? Aquí Daniel, cuando empezamos, dijo algo bien interesante. Tú no puedes procesar nada y a nadie si tú no lo has procesado para ti mismo primero. Entonces sí, creo que sí es una exigencia. Completamente de acuerdo contigo. Empieza por nosotros, completamente de acuerdo. Sebra Gado nos dice, ¿coherencia y congruencia es igual? Bien, yo quiero compartir algo y es que cuando trabajamos desde la integridad, estamos siendo coherentes y esto es la relación que hay entre lo que pensamos y hacemos. Consistentes entre lo que pensamos y sentimos y congruentes entre lo que sentimos y hacemos.
y hacemos. Así que hay relación, no son iguales, pero hacen parte de un todo. Ujú. Ujú. No hay Muchas nada que gracias. agregar. Pues exacto. No hay nada que agregar allí. Gracias, Dani, te lo agradezco. ¿Tiene que ver el enfoque coherente? Bien, si me lo permiten, creo que cuando no hay enfoque, cuando no estás poniendo tu lente en un objetivo para dar a esas inquietudes que te generan el accionar, el relacionarte con otros, pues puedes tomar cualquier camino y cualquier camino te va a servir. Entonces, cuando tienes un enfoque, cuando pones en ese mapa un punto de llegada, se vuelve algo fundamental. Así que eh, tiene que ver todo. No, no puedes ser coherente si no tienes un punto de llegada, un punto de partida, porque si no, no te estás haciendo cargo de tu vida. Entonces, opino que sí. Si me permiten compartirles, exactamente yo trabajando con adolescentes y jóvenes, siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Les digo, imagínate que te tapan los ojos, te dan de vueltas, te prestan un arco, de esos de tiro al arco, ajá, y atínale al centro. ¿Puedes hacerlo? No, porque no sabes hacia dónde vas a tirar, porque tienes los ojos tapados, porque no sabes dónde está el, ahora sí, el tiro al blanco, no sabes nada. Entonces eso es importante, saber hacia dónde me estoy dirigiendo. Gracias, Dani. Lili, algo que quiero aportar. No Es, sé exactamente a qué se refiere cuando habla de enfoque, pero si lo llevo a otro lugar y se refiere a que el enfoque es mantenerme en coherencia, en ser leal a lo que estoy pensando, en ser leal a lo que quiero hacer, en ser leal a mis acciones para alcanzar los resultados que quiero. Si se refiere a ese enfoque, sí, obviamente, si lo pierdes, no hay coherencia. Si el objetivo, el propósito es estar allí alineada, relacionada con lo que tú piensas, con lo que tú quieres hacer, con lo que tú quieres decir y con lo que tú quieres tener, sí, hay que estar enfocado para estar coherente. Y eso implica observación, eso implica aceptación y eso aplica intervenir. Sí. sí, en Si general me el enfoque es permiten importante, ahí ¿sí? sumar a ese comentario, coincido con los puntos de Daniel y de Desis y con el tuyo, por supuesto, Lili, pero yo creo que la parte de la concepción y el enfoque es una función del cerebro. Esa es la diferencia entre ver y observar, entre escuchar y oír. Entonces, si bien es cierto que desde la parte ontológica es lo mismo, pero también yo creo que lo primero es poder tener un enfoque de qué, a dónde, cómo lo interpretas, que es un proceso de la conciencia, de autoobservación y del autoconocimiento, y entonces ya puedes entrar en una congruencia que te va a permitir reorientar tus baterías y tu atención a ese nuevo objetivo que es el que te va a dar congruencia. No difiero en los puntos, pero creo que podríamos hacer una parte progresiva. Muchas gracias. Bueno, le estabas comentando a Zebra Gado, ¿verdad? Lo de la coherencia, ya lo leí, perdón. Y Shamara nos dice, un coach en construcción, ¿cuándo se siente capacitado para realizar su primer coaching en cuanto a la coherencia se refiere? ¿Puedo aportar? Claro que sí, hermano. Adelante. Mira, voy a decirte algo muy irreverente, pero creo que nunca estás completamente preparado para ello. Yo creo que es un proceso evolutivo. El hecho de que tú puedas estar en un estado de coaching puro, en un estado vacío, te permite eliminar tus propios juicios y experiencias para convertirte en un canal de servicio. Cuando tú estás en ese canal de servicio, sí estás preparado para poder hacerlo. Y algo que es en mi experiencia y desde mi observador, es que generalmente los coaches que se acercan a mi vida tienen que ver con procesos de evolución personales. Entonces, el coachee
generalmente me genera la lección, me da la clase, me da un aprendizaje, pero la parte crítica es que tengo que ser un coach puro en un estado vacío, lo que quiere decir en la parte de distinciones es una escucha plena de lo que me están diciendo sin emitir juicios. Exacto. Añadiría es escuchar desde la nada, presentarte desde la nada y lógicamente al decir desde la nada es me quito todo lo de mi ser para prestarme a escucharte y entonces descubrir qué es lo que aporta tu ser. Y yo creo que no hay un coachee que llegue a ti por casualidad, sino llega porque realmente es el que necesitaba de ti en ese momento, ¿no? Dani, vi que ibas a hablar, adelante. Sí, así es. Añadiendo un poco a lo que acabas de decir, es incorporar, hacer ese trabajo primero en uno mismo para ser un modelo. Ahí es cuando vamos a impactar a la persona, vamos a mostrar quiénes estamos siendo nosotros realmente, sin ninguna pretensión, no hacerlo desde el ego. Y hay algo importante y es que él pone cuando estamos capacitados para. Yo lo invitaría a desplazar esa palabra de capacidad porque hablamos en la ontología desde la capacidad como nuestro piso biológico, ¿no? Y creo que tenemos las condiciones, estamos capacitados siempre. Yo empezaría a hablar desde habilidades que tenemos que desarrollar para poder llegar por medio de esas capacidades y esas habilidades que desarrollamos a la competencia, que es muy diferente. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Dani. Hasta este momento es todo lo que, bueno, nos agradece también Jesús Pérez a Deises, que sí era a lo que se refería. ¿Y hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario? Ahora sí que hablen ahora o callen para siempre, por lo menos en este programa. Bueno, si de momento no hay dudas, quiero compartirles que este es un programa que se lleva a cabo una vez al mes, los días sábado, comúnmente el tercer sábado del mes. A veces, la vez pasada estuvo con nosotros Mia Jani y estuvo Eric, también ambos son coach. En esta ocasión nos hicieron favor de Isis, Daniel, y ojalá que sigan aceptando nuestra invitación cada que se dé la oportunidad. La idea es generar, no debate, sino más información precisamente para continuar aprendiendo. Quitarnos esos enemigos del aprendizaje y atrevernos a preguntar y atrevernos a dudar y atrevernos, porque como hace rato lo decía, tenemos que estar conscientes que antes que coach somos seres humanos, podemos equivocarnos, es más, nos vamos a equivocar, no podemos, sino nos vamos a equivocar, eso vamos a aprender. Y al final de cuentas es una bendición equivocarse porque te da la oportunidad de aprender, ¿no? Entonces, adelante Dani, te escucho. Si me lo permites, quiero dar un ejemplo de lo que es la coherencia. ¿Sí? Yo tengo, voy a bajar un poco la cámara, aquí una copa, la cual tiene un palito con un ganchito y un papel. ¿Sí? Perdón si no se me ve el rostro, pero quiero que se vea la copa ahí. Aparte de ello, yo soy el ser y necesito una coherencia entre qué dominios, emocionalidad, corporalidad y lenguaje, los cuales son Lili, Armando y Deises. Entonces, si yo les pido, voy a escribir aquí número de 3 dígitos y cada uno de ustedes me va a decir un número para lograr esa coherencia. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Entonces, Deises, que creo que con esa sonrisa vendría siendo la emocionalidad, quiero que me digas un número, el primer número de ese número de 3 dígitos que vamos a lograr. 3. ¿Por alguna razón en especial? No, 3. No, simplemente, bien, perfecto. Lili, creo que tú vas a hacer la corporalidad. Así que quiero que me digas el segundo número de ese número de 3 dígitos.
5. 5. ¿Por alguna razón? Simplemente lo elegiste. Me gusta ese número y somos 5 en casa. Perfecto, muy bien. Y ahora, Armando, el último número de ese número de 3 dígitos y viene siendo el lenguaje. Ok. Como comentario, yo a Deixis le hubiera dado el 13 a Lili el 5 también, no sé por qué, y yo elegiría el 8. El 8. ¿Sabes por qué te dieron el... Pero sabes, Daniel, lo que pasa es que cuando hablamos de 3, pensé que era 1, 2 y 3. O sea, dije 3, pero pensando que éramos 1, 2 y 3. Igual deja el 3, ¿eh? Ese fue el que dije. Igual, exacto, igual quedaría entonces el número 358, ¿ok? Quiero tomar el gancho, tomar el papel y no me lo van a creer, pero este equipo hoy ha logrado la coherencia. 358. No lo puedo creer. Maravilloso. Maravilloso. Ragazo. Ahí está. Ahí está el equilibrio entre los dominios. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad. Muchas gracias a todos. Un gusto. Y ahorita Qué se bueno. me ocurre, precisamente hablando de toda esta incongruencia, bueno, de la congruencia, de lo contrario que es la incongruencia, ¿de dónde vendría la incongruencia o de dónde partimos todos los seres humanos? Les propongo que en nuestra siguiente programa hablemos de nuestras creencias y nuestras interpretaciones. ¿Les agrada el tema? Fabuloso. Perfecto. Fabuloso. Entonces, pues muchísimas gracias el día de hoy por acompañarnos. Es un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Mi cariño, mi respeto profundo para los tres. Gracias por aceptar esta invitación. Dani, muchas gracias. Nunca habíamos trabajado así, pero un abrazo grande. Daisy, toda la semana estuvimos trabajando. Y Armando, yo sé que muchas veces eres mi paño de lágrimas y eres parte de mis coach, al igual que Eric, y es también. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por darse ese tiempo. Y a todos los demás, muchas gracias. Espero que esto les haya dejado una caricia al corazón, un buen sabor de boca y los veamos el próximo con nosotros. Si Un me abrazo. permites, por favor, Lili, antes de cerrar, salvo lo que digan los compañeros. Daniel, ¿no sabes qué ganas tiene de conocerte? Ya te antecede tu fama. Y dices, esa sonrisa ya te había visto, era importante. Gracias. Y Lili, bueno, hermanito, los agradezco mucho. Y quisiera cerrar con que Gustav Jung, habla de los espejos y las sombras. Y dice que la vida te entrega sombras, espejos y reflejos. La sombra es la parte oscura que yo veo en otra persona, pero el universo, la energía, la magia, Dios, como le quieras llamar, te lo entrega para que tú te puedas ver a ti mismo en tu incongruencia. Eso sería la sombra. El espejo es una proyección de ti mismo que te permite aprender y puede ser gente que te desespera porque te estás también viendo a ti mismo en otro aspecto. Y el reflejo sería simplemente un referente cuando yo hablo, oye, ¿y por qué pongo tanta atención en ese asesino o narcotraficante? Simplemente me reafirmo en mis convicciones y creencias. Entonces creo que este grupo está lleno de sombras, espejos y reflejos. Los honro, los agradezco profundamente y un honor haber estado con ustedes. Gracias. Muchas gracias, de corazón. Bueno. Nos vemos. Un abrazo. Un fuerte abrazo mucho. de mi corazón al corazón de cada uno de ustedes. Gracias. Igualmente. Y Agradecido. Lili, gracias por la invitación. Un gusto, Armando, Daisy, el haber compartido este momento en construcción para nosotros mismos y para otros. Y hablando de sombras, yo diría que a veces necesitamos perdernos para encontrarnos. Wow. Maravilloso. Hermoso. Gracias por esta entrega. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias, Lili, por